Dice, sin embargo, esta importancia no se observa de manera considerable si no se asocia al fluido de perforación con el estudio de la hidráulica de perforación. Fundamentalmente, la tasa de perforación de un pozo está gobernada por la eficiencia de la remoción de los recortes, es decir, con la limpieza que vamos a tener en el agujero, desde el fondo de superficie desde el fondo del pozo, perdón, hasta la superficie, adicionalmente con una óptima combinación de velocidad de la rotación y el peso sobre el trépano. A eso nosotros denominamos parámetros de la perforación. Tenemos que considerar la rotación del trépano, el peso que le aplicamos, y ahí vamos a ver cuál es la fuerza de impacto y vamos a ver la potencia en el trépano para poder realizar una limpieza en el espacio anular. De tal manera de que el fluido sea capaz de remover todos los recortes que se generen, llevarlos a la superficie, que pasen a un equipo de control de sólidos y eliminar la mayor cantidad de sólidos generados. Hidráulica es el estudio de un fluido en movimiento. A eso se define hidráulica. Es el estudio de un fluido en movimiento. En nuestro caso es el estudio del fluido de perforación que se encuentra en movimiento dentro y fuera del pozo. ¿Okay? Es el estudio del fluido de perforación cuando este se encuentra en movimiento a través de todo el sistema de circulación. ¿Y cuál es el sistema de circulación? Ya lo conocemos. En el examen yo había consultado cuál es el circuito de lodo. Hubo gente que inclusive me puso esta foto. A ver, por si acaso, cuando yo les tomo examen, ya sea procesual o examen el normal, ¿por qué me colocan esta foto si supuestamente ustedes tienen que escribir su respuesta? No sé por qué me lo colocan así. Ustedes tienen que hacer su examen como si estuvieran en clases normales. No que me colocan esto, agarran, copian y pegan de la diapositiva. Ni siquiera se dan la molestia de escribir. Eso no es un examen. Bien, entonces este es el circuito de lodo. Nuevamente y por última vez se los voy a repetir. Las bombas de lodo succionan el lodo, vale la redundancia, el fluido de perforación, succionan el fluido de los cajones y lo envían a través de las conexiones superficiales, ingresan hacia el interior de la herramienta, salen por las boquillas del trépano hacia el espacio anular, por donde llegan hasta la superficie y vuelven a los cajones a través de la línea de descarga. Vuelven a los cajones y de tal manera que las bombas de lodo otra vez succionan ese fluido y vuelve a el mismo circuito. Repetimos, las bombas de lodo succionan el fluido de perforación de los cajones y lo envían a través de las conexiones superficiales para ingresarlo a través de el interior de la herramienta para que salga a través de las boquillas del trépano hacia el espacio anular y lleguen a superficie para ser ingresados nuevamente a los cajones a través de la línea de descarga. Entonces, en todo ese recorrido del lodo van a generarse pérdidas de presión por fricción, va a tener fricción por todos lados. Entonces, nosotros necesitamos de una energía necesaria para hacer circular ese fluido de perforación. Para hacer circular ese fluido de perforación. A través de todo el sistema. Entonces, ¿cuál es esa energía? La que nos la va a dar son las bombas de lodo. Entonces, la circulación de fluidos tiene que diseñarse para remover los recortes con alta eficiencia y para poder también lubricar y enfriar la sarta de perforación y la barrena o trépano. Estos requerimientos pueden satisfacerse al aumentar el caudal o gasto de la bomba. Sin embargo, el incremento en la velocidad de bombeo del fluido, es decir, el caudal, puede causar una erosión excesiva de la cara y una falla prematura de la barrena. Ahora, como el fluido que se encuentra a alta velocidad va a tener mayor fricción y puede ocasionar erosión, sobre todo de las paredes del pozo. Entonces, si es que estamos perforando, aquí tenemos el agujero,
Lo más conveniente en el espacio anular es que nosotros perforemos con un flujo laminar para evitar la erosión. El flujo turbulento, como tiene alta velocidad, alta turbulencia, entonces lo que puede ocasionar en el espacio anular es que se erosione la pared del pozo. Entonces vamos a ocasionar cavernas y vamos a ocasionar de que se desmorone y tengamos un agujero lavado, un agujero mucho mayor al diámetro del trépano. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de diseñar nuestra hidráulica de perforación de tal manera que en el interior tengamos flujo turbulento y en el espacio anular tengamos flujo laminar. Eso hay que tomar en cuenta bien. En el interior se tiene que tratar de generar un flujo turbulento y en el espacio anular un flujo laminar, para evitar que en el espacio anular, en las paredes del pozo, podamos erosionar la formación. Importancia de una buena hidráulica para perforar. Con una buena hidráulica nosotros vamos a tener una óptima ROP durante la perforación, una óptima velocidad de penetración, ROP, velocidad de penetración, un régimen de perforación óptimo durante la perforación. Vamos a tener un óptimo porcentaje de limpieza, una óptima limpieza en el espacio anular. ¿A qué se refiere una óptima limpieza? Que debe ser mayor al 50% de ese porcentaje de limpieza. Nosotros podemos determinar cuál es el porcentaje de limpieza en función a la velocidad de caída de los recortes y en función a la velocidad que se encuentra en el espacio anular. Entonces, tenemos que tener una buena remoción de recortes en el espacio anular para poder obtener esa óptima limpieza. Está relacionado también con la densidad equivalente de circulación. ¿Qué viene a ser la densidad equivalente de circulación? Es la densidad real que nosotros tenemos en el espacio anular cuando el lodo está circulando. Es decir, si es que yo digo, estoy perforando con un lodo de 11 libras por galón, 11 ppg, cuando ese fluido está circulando en realidad, en el fondo del pozo no se soportan 11 ppg, se soportan más, porque se van a generar pérdidas de presión por fricción que van a incrementar el valor de esa densidad. Más adelante vamos a ver de qué manera incrementa esa densidad. Presiones de surgencia y suaveo durante los viajes de entrada y salida a la sarta del pozo, de la sarta en el pozo. Cuando nosotros sacamos la herramienta se da este efecto suaveo, que lo que hace es disminuir la presión hidrostática, y si disminuye demasiado, puede ocasionar un influjo, un amago de descontrol. En el caso de la surgencia, esta ocurre cuando nosotros estamos metiendo la herramienta a alta velocidad. Podemos meter a bastante velocidad de tal manera que incrementamos la presión en el fondo del pozo, y si incrementamos demasiado podemos sobrepasar las presiones de fractura, podemos dañar la formación, fracturar y vamos a tener una pérdida de circulación. Esto, pero se lo ve con mayor detalle en la materia de perforación 1. Limitación de la capacidad de bombeo. Entonces, tenemos que ver que nuestra hidráulica sea una hidráulica óptima, de tal manera de que nosotros seamos capaces de bombear ese fluido, que ese fluido no se nos quede en el recorrido, en el interior o en el espacio anular, y pueda llegar hasta superficie y pueda continuar el circuito de lodo, darle una presión de bomba de tal manera de que le dé toda la energía necesaria para hacer circular el fluido a través de todo el sistema. Y bien, vamos a ver lo que son las pérdidas de presión por fricción. ¿Qué vienen a ser las pérdidas de presión por fricción? Son fuerzas que se oponen al movimiento del lodo y tratan de detenerlo. Eso vienen a ser las pérdidas de presión por fricción. Son fuerzas que se oponen al movimiento del lodo y tratan de detenerlo. Tratan de que ese lodo se detenga y ya no siga continuando. Es decir, se oponen a ese movimiento. Entonces, nosotros sabemos que el fluido ingresa por el interior de la herramienta, sale por la boquilla del trépano hacia el espacio anular, y el espacio anular vuelven hacia la superficie. Entonces, en el interior de la herramienta, ¿cuál es la dirección del fluido? ¿Hacia dónde se dirige el fluido en el interior de la herramienta? Hacia el fondo del pozo. Hacia el fondo y a los...
¿Y cuál es la dirección? A ambos lados de la Hacia- herramienta. En el interior de la herramienta, ¿cuál es la dirección del fluido? Ah, Hacia abajo. Hacia abajo, correcto. Este blanco indica la dirección del fluido. Entonces, en el interior de la herramienta, el fluido se mueve hacia abajo. Por lo tanto, como las pérdidas de presión por fricción son fuerzas que se oponen al movimiento del lodo, entonces, ¿hacia dónde se van a dirigir? Hacia arriba. Por eso es que las pérdidas delta P por fricción en el interior de la herramienta tienen una dirección hacia arriba, porque se oponen al movimiento del lodo. Ahora, en el espacio anular, este fluido, ¿hacia dónde se mueve? Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Por lo tanto, la pérdida de presión por fricción, como se oponen al movimiento, entonces en el espacio anular, esa pérdida de presión por fricción van hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la fricción es la resistencia al movimiento. Para superar la fricción y mover cualquier objeto es necesario aplicar fuerza o presión. La cantidad de fuerza que se utiliza para superar la fricción se denomina pérdida por fricción y depende de muchos factores, tales como la densidad, el tipo y rugosidad de las dos superficies en contacto, área de superficie, las propiedades térmicas y eléctricas de la superficie, y la dirección y velocidad de los objetos, en este caso del fluido. A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, ocurren pérdidas de energía debido a la fricción que hay entre el líquido y la pared de la tubería. Tales energías traen como resultado una disminución de la presión entre dos puntos del sistema. ¿A qué se refiere entonces? Que nosotros, bueno, el fluido, cuando esté circulando en el interior, va a ir perdiendo energía, porque estas delta P por fricción lo que hacen es tratar de detener al lodo y le quitan energía. Es decir, si yo envío ese fluido hacia el interior con 3000 psi, aquí cuando ingresa al interior, cuando llegue al trépano ya no va a tener 3000 psi. Supongamos que tenga 2500 psi. ¿Cuánto perdió? Si entró con 3000 al interior de la herramienta y luego llegó al trépano con 2500, ¿cuánto perdió en su recorrido? 500. 1000 PSI. 500 psi. Entonces, esas 500 psi vienen a ser las pérdidas de presión por fricción en el interior de la herramienta. Luego sale al trépano y en el trépano es donde mayor pérdida de presión por fricción se genera, porque por las boquillas del trépano sale con mayor velocidad, entonces ahí hay mayor fricción y se pierde mayor presión. Entonces, si llegamos al trépano con 2500 y en la boquilla del trépano perdemos 1500 psi, ¿con cuánto llegamos al espacio anular? ¿Con cuánto salimos del trépano? 2000 PSI. Si aquí hemos llegado con 2500 y se perdieron en el trépano 1500, ¿con cuánto salimos al espacio anular? Con 1500. Los 2500 recibimos Con 1000. Con 1000, porque de los 2500 ya perdí 1500, entonces al espacio anular salgo con 1000 solamente. Y esas 1000 PSI tienen que alcanzarme para llegar a esta superficie. Todas esas 1000 PSI las voy a perder en el espacio anular, de tal manera que en superficie voy a llegar con 0 PSI. Y es como lo vemos en esta imagen. Entonces, como vemos en todo el recorrido, vamos a ir perdiendo y perdiendo presión. La presión de bomba tiene que ser la energía necesaria para hacer circular el fluido a través de todo el sistema. Entonces, la presión de bomba con la que nosotros enviamos el fluido tiene que ser capaz de recorrer todo el sistema de circulación y volver hacia los tanques de lodo para que termine el recorrido y la bomba nuevamente lo pueda succionar y enviar con cierta energía. Entonces, la presión de bomba de lodo es la energía necesaria para hacer circular el fluido a través del sistema de circulación. Es decir, a través de las conexiones superficiales, a través del interior de la sarta de perforación, a través de las boquillas del trépano y a través del espacio anular para llegar nuevamente a superficie. ¿A qué me refiero? Que aquí, nuevamente, estoy enviando el lodo con 3000 PSI. 3000 PSI. Si nos fijamos aquí, cuando ya estamos hemos pasado el interior de la herramienta, tenemos 2950 PSI, perdón, las conexiones superficiales. Antes de ingresar a la herramienta, tenemos 2950 PSI. ¿Cuánto hemos perdido en conexiones superficiales? 50 PSI. 50 PSI ya.
los 3.000 que le había dado la bomba ya no son 3.000, ya son los 2.950. Entonces, ingresó hacia el interior de la herramienta y sale por el trépano y aquí ya tiene 900. En el interior y en el trépano, ¿cuánto se ha perdido entre los dos? 2100. 2050 pesos. 2050, porque acordemos que hemos ingresado al interior de la herramienta con 2.950. Ya hemos perdido 50 en conexiones superficiales. Aquí hemos perdido, ya hemos perdido 50, ingresamos con 2.950, pasamos el interior y salimos del trépano con 900. Entonces hemos perdido en todo el recorrido del interior y el trépano y las boquillas del trépano, hemos perdido 2.050. De tal manera que solamente tenemos 900 y esos 900 nos tienen que alcanzar hasta la superficie. Donde en superficie, si se fijan, hemos llegado con 0. ¿Cuál fue la pérdida de presión en el espacio anular? 900. 900. Los 900 con lo que salió del trépano los hemos perdido en todo el espacio anular y hemos llegado a superficie con 0 PSI. Entonces, eso viene a ser la presión de bomba. Viene a ser la energía necesaria para hacer circular el fluido a través de todo el sistema, es decir, a través de las conexiones superficiales, interior de la herramienta, boquilla del trépano, espacio anular y pueda llegar a los cajones de lodo para poder iniciar nuevamente el circuito de lodo. Si nos fijamos, hemos enviado con 3.000 y todos esos 3.000 las hemos perdido en todo el sistema, ¿cierto? Entonces, si nosotros sumamos todas las pérdidas por fricción, me van a dar los 3.000. Es decir, la presión de bomba es la sumatoria de todas las pérdidas de presión por fricción en el sistema. ¿Ok? Eso viene a ser la presión de bomba. Es la sumatoria de todas las pérdidas de presión por fricción en el sistema. Es decir, la presión de bomba viene a ser la sumatoria de las caídas de presión por fricción en conexiones superficiales, más la pérdida de presión por fricción en el interior de la herramienta, más la pérdida de presión por fricción en el trépano, más la pérdida de presión por fricción en el espacio. Y nosotros tenemos que ser capaces de determinar cada una de estas pérdidas de presión por fricción. Entonces, vemos que la sumatoria de todas esas pérdidas a través del sistema me da a dar el valor de la presión de bomba. Pérdida de presión por fricción en conexiones superficiales, pérdida de presión por fricción en el interior de la herramienta, pérdida de presión por fricción en el trépano y pérdida de presión por fricción en el espacio anular. ¿Ok? Sumamos todo eso y me da la presión de bomba. ¿Cómo se determina la pérdida de presión por fricción en conexiones superficiales? ¿De qué está compuesta las conexiones superficiales? Del tubo, del tubo vertical, de la manguera horizontal o manguera de inyección, de la unión giratoria o también denominada cabeza de inyección y el Kelly o cuadrante. Esas son las conexiones superficiales. Entonces, nosotros tenemos distintos casos que tenemos que considerar para las conexiones superficiales. Tenemos un caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. En cada caso vemos qué tipo de tubería vertical se tiene, qué tipo de manguera horizontal, qué tipo de unión giratoria y qué tipo de Kelly o cuadrante se va a utilizar. Pero al final, para el cálculo de la pérdida de presión por fricción, se debe considerar una longitud equivalente para cada uno de los casos. 2600 para el caso 1, 946 para el caso 2, 610 pies para el caso 3, 424 pies para el caso 4, y se considera un equivalente de diámetro interno de 3,826. Entonces, en la práctica únicamente hay solo 4 tipos de equipo de superficie. Cada tipo se caracteriza por las dimensiones del standpipe. La Kelly, la manguera rotaria y la unión giratoria. El standpipe o tubo vertical vendría a ser la Kelly o cuadrante, la manguera rotatoria, manguera horizontal y la unión giratoria. La unión giratoria también denominada cabeza de inyección o swivel. La tabla que sigue resume los 4 tipos de equipo de superficie y sus equivalencias de longitud con una tubería de 3,826. Entonces, el cálculo de la pérdida de presión por superficiales se lo va a considerar como si fuera un cálculo en interior de la herramienta con una longitud, depende del caso, y con un diámetro interno de 3,826 pulgadas. Siempre se va a considerar un ID de 3,826 y ID o diámetro interno de 3,826 y la longitud depende de cada caso que tengamos de conexiones superficiales. ¿Y cómo vamos a calcular? Veamos cómo se calcula en el interior de la sarta y de la misma manera se tiene que calcular para las conexiones superficiales.
En el interior de la sarta, ¿qué vamos a tener? Para el cálculo de la pérdida de presión por fricción se utilizará el modelo exponencial. Lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a utilizar el modelo exponencial para el cálculo de la pérdida por fricción tanto en el interior de la sarta como en el espacio anular. ¿Y qué vamos a considerar? Vamos a considerar un flujo laminar que tiene esta forma donde la velocidad máxima se da en el centro de la tubería y la velocidad mínima se da en los extremos de la tubería, cerca a las paredes de la tubería. Y el flujo turbulento tiene este perfil de velocidad, donde si se fija no tiene un sentido y ni una dirección, entonces todos van para distintos lados, pero siguen obviamente en la dirección de la velocidad, pero no tiene un perfil de velocidades. Eso se denomina flujo turbulento, está dominado por una turbulencia. El paso de flujo laminar a flujo turbulento se denomina un punto de transición. Entonces, si se acuerdan, en lo anterior, como teníamos aquí teníamos un flujo laminar, había una transición y aquí ya llegábamos al flujo turbulento. Este es un punto, lo vamos a considerar. En realidad no es un punto, sino un intervalo, pero vamos a considerar lo que es un punto. Un punto donde nosotros vamos a considerar primero un flujo laminar con ciertas velocidades y un flujo turbulento con velocidades mayores. El punto para pasar de flujo laminar a flujo turbulento se denomina velocidad crítica. La velocidad crítica es la velocidad a la cual el régimen de flujo pasa de laminar a turbulento. Es decir, cuando tenemos cierta velocidad, si vamos aumentando la velocidad en el fluido, va a llegar un punto donde va a pasar, que teníamos de flujo laminar, va a pasar a flujo turbulento. Ese punto donde hay ese cambio de laminar a turbulento se denomina velocidad crítica. Si la velocidad del flujo es menor a la velocidad crítica, ¿en qué tipo de flujo estamos? ¿Laminar o turbulento? Turbulento. Si la velocidad es menor a la velocidad crítica, ¿cómo es el flujo? Laminar. Laminar, correcto, estamos en esta zona. Si la velocidad es menor a la velocidad crítica, entonces el flujo es laminar. Si la velocidad es mayor a esta velocidad crítica, ¿qué tipo de flujo tenemos? Turbulento. Correcto. Eso tenemos que tomar muy en cuenta. Si la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica, nos encontramos en flujo laminar. Si la velocidad del fluido es mayor a la velocidad crítica, nos encontramos en flujo turbulento. Entonces, ¿cuáles son los pasos para determinar la pérdida de presión en el interior de la herramienta? Tenemos que hacerlo por secciones. De igual manera, como calculábamos el volumen, teníamos una sección 1 acá, una sección 2 y una sección 3. Tenemos que hacerlo de la misma manera. Para cada una de las secciones tenemos que seguir todos estos pasos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Iniciamos con el cálculo de la velocidad del fluido. Se determina cuál es la velocidad del fluido y luego se determina cuál es la velocidad crítica. Calculamos velocidad del fluido, calculamos la velocidad crítica. Comparamos. Si la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica, entonces vamos a calcular la pérdida de presión por fricción para flujo laminar, porque nos encontramos en flujo laminar. Lo que habíamos dicho, ¿no ve? Si la velocidad es menor a la velocidad crítica, es flujo laminar. Si la velocidad es mayor a la velocidad crítica, es flujo turbulento. Entonces, eso vamos a considerar. Si la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica, en caso afirmativo, es flujo laminar y calculamos la pérdida de presión por fricción para flujo laminar. Caso contrario, si no ocurre que la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica, es decir, si la velocidad del fluido es mayor a la crítica, estamos en flujo turbulento y la pérdida de presión por fricción la tenemos que calcular con una ecuación para flujo turbulento. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Pues las tenemos aquí. Esto tenemos que hacer nuevamente, les reitero, para cada sección. Para la sección 1, yo tengo que calcular la velocidad del fluido, tengo que calcular la velocidad crítica. Si la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica, estamos en flujo laminar. Si la velocidad del fluido es mayor a la velocidad crítica, estamos en flujo turbulento. Si estamos en flujo laminar, pues ocupamos la ecuación para pérdida por fricción para flujo laminar. Si estamos en flujo turbulento, ocupamos esta otra ecuación que es para pérdida por fricción para flujo turbulento. ¿Ok? Y todo está en función de ¿qué? De la B sub F es la velocidad del fluido y la vamos a obtener en pie por minuto. U sub B viene a ser el caudal de bomba y lo vamos a considerar en galones por minuto.
y D viene a ser el diámetro interno de la herramienta y tiene que estar dado en pulgadas. V sub C es la velocidad crítica y está dada en pie por minuto. N es el índice de flujo, K es el índice de consistencia, Rho sub L es la densidad de lodo, delta P por fricción es la pérdida de presión por fricción, que está dada en PSI, me olvidé de colocar la unidad ahí. L es la longitud de la sección, siempre vamos a considerar longitudes en pies. Es decir, si yo tengo esta longitud, está en metros, multiplico por 3,81 para llevar a pie. BP es la viscosidad plástica que tiene que estar dada en centipoise. Y de esa manera vamos a calcular la pérdida de presión por fricción en el interior de la herramienta. Nuevamente, calculamos la velocidad del fluido, calculamos la velocidad crítica. Si la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica de flujo laminar y calculamos la pérdida de presión por fricción para flujo laminar. Si la velocidad del fluido es mayor a la velocidad crítica, calculamos la pérdida de presión por fricción para flujo turbulento, porque estamos en flujo turbulento. Y estas son las ecuaciones. Calculamos la velocidad del fluido, calculamos la velocidad crítica. Si la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica, flujo laminar. Si la velocidad del fluido es mayor a la velocidad crítica, es flujo turbulento. La pérdida de presión por fricción para flujo laminar está dada con esta ecuación. La pérdida de presión por fricción para flujo turbulento está dada por esta otra ecuación. ¿Ok? Veamos ahora en el espacio anular. En el espacio anular es un caso similar. En realidad es lo mismo, solamente que ya vamos a considerar un diámetro DH, que es el diámetro del agujero, y un diámetro, el OD, que es de la herramienta. ¿Cuántas secciones tenemos aquí, por ejemplo, en este agujero, en este espacio anular? ¿Cuántas secciones vamos a tener? Vamos a tener una sección aquí entre el drill collar y el agujero. Vamos a tener otra sección entre heavyweight y agujero, y otra sección entre drill pipe y agujero, y otra sección entre el drill pipe y cañería, ¿no ve? ¿Cuántas secciones tenemos? 3 secciones. 4 secciones. 4 secciones. 1, 2, 3 y 4. Entonces, para esas 4 secciones tenemos que hacer todo esto. Calcular la velocidad del fluido, calculamos la velocidad crítica, calculamos si es que la velocidad del fluido es menor a la velocidad crítica de flujo laminar, si es mayor a la velocidad crítica de flujo turbulento. Calculamos la pérdida de presión por fricción, depende de lo que nos sale. Si nos sale el flujo laminar, calculamos con esta ecuación. Si nos sale el flujo turbulento, calculamos con esta otra ecuación. Si se fijan, es prácticamente lo mismo que en el interior de la herramienta, solamente que aquí ya consideramos un DH y un OD. DH es el diámetro del agujero, que puede ser el agujero abierto, diámetro del trépano, el open hole, o el diámetro interno de la cañería si estamos en casing hole, en agujero entubado. Entonces la nomenclatura es el V sub F, la velocidad del fluido, Q sub B, el caudal de la bomba, OD es el diámetro externo de la herramienta, ya sea del drill collar, del heavyweight, del drill pipe. DH es el diámetro del agujero, que también tiene que estar dado en pulgadas. Si estamos en agujero abierto, OH, consideramos el diámetro del trépano. Si estamos en agujero entubado, consideramos el diámetro interno de la cañería para el DH. ¿Ok? Para DH, nuevamente, si estamos en agujero abierto, consideramos el diámetro del trépano o el open hole. Y si estamos en agujero entubado, consideramos el diámetro interno de la cañería, el ID de la cañería. Lo mismo que hemos utilizado para el cálculo de volúmenes, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a tener de esa manera. V sub C es velocidad crítica, Rho sub L densidad de lodo, N es índice de flujo, K índice de consistencia, delta P por fricción, es la pérdida de presión por fricción, L es la longitud de la sección, que también tiene que estar dada en pie, y V sub P es la viscosidad plástica en centipoise. ¿Qué pasa en el trépano? En el trépano, este es un trépano PDC. Este trépano PDC tiene distintas boquillas, como vemos aquí. Si lo vemos desde la parte inferior, estas son las boquillas del trépano. Son los agujeros u orificios por el que sale el fluido a alta velocidad. A eso se denominan boquillas. Podemos tener 6 boquillas, 8 boquillas, entonces eso depende del trépano que tengamos. ¿Y cómo calculamos la pérdida de presión por fricción en el trépano? Ahora es de distinta manera que en el interior, en el espacio anular. Nosotros vamos a tener un diámetro de cada una de estas boquillas. Diámetro de cada boquilla. Ese diámetro lo vamos a considerar acá.
esos diámetros están dados en fracciones de 32 pulgadas. Entonces vamos a considerar aquí el diámetro 1, 2, 3, dependiendo de la boquilla que tengamos. Todos esos diámetros tenemos que elevarlos al cuadrado, sumarlos y dividirlo entre 1304. Como les digo, pueden ser 3 boquillas, pueden ser 5, 6 boquillas, 8 boquillas. El TFA, denominada área de flujo total en pulgadas cuadradas, es igual al diámetro 1 al cuadrado, más el diámetro de la boquilla 2 al cuadrado, más el diámetro de la boquilla 3 al cuadrado, más las n boquillas que tengamos elevadas al cuadrado, dividido entre 1304. Luego determinamos la velocidad de la boquilla, que vamos a obtenerla en pie por segundo. La velocidad de la boquilla es igual a 0,32 por el caudal de bomba que tenemos, dividido entre el TFA que hemos calculado. Finalmente, la pérdida de presión por fricción en el trépano es igual a la densidad de lodo por la velocidad de la boquilla que hemos determinado al cuadrado dividido entre 1120. Y esta pérdida de presión nos da en PSI. La nomenclatura, diámetro 1, diámetro 2, diámetro M, son los diámetros de las boquillas del trépano que van a estar dados en pulgadas. Q sub B es el caudal de la bomba que tiene que estar dado en galones por minuto. Y Rho sub L es la densidad de lodo en ppg. Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar, si nos fijamos, la presión de bomba. Si volvemos a ver antes de todo, la presión de bomba es la pérdida de presión por fricción en conexiones superficiales, que ya sabemos cómo lo vamos a determinar. Depende del caso, vamos a tener su longitud y el diámetro interno de 3,826, y el cálculo lo hacemos con todas estas ecuaciones, como si fuera en el interior de la herramienta. Solo que aquí el ID ya lo vamos a tener, es 3,826, y la longitud aquí lo vamos a considerar dependiendo del caso que tengamos de las conexiones superficiales. Luego tenemos el interior de la herramienta, que ya lo vimos, en el trépano, que ya lo vimos también, en función de las boquillas, y en el espacio anular, que también es dependiendo si es flujo laminar o flujo turbulento. Para cada una de las secciones tenemos que determinar eso, tanto en el interior como en el espacio anular. Bien, entonces, todas esas ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de la pérdida de presión por fricción. Veamos lo que son las presiones de circulación. Es muy importante determinar cuál es la presión de circulación, tanto en el fondo del pozo como en la altura del zapato. Si nos fijamos, nosotros tenemos una pérdida de presión por fricción en el espacio anular que dijimos que se oponen al movimiento del lodo y trata de detenerlo. En el espacio anular, el lodo va hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, las pérdidas de presión por fricción en ese espacio anular van hacia abajo. Como van dirigidos hacia abajo, la presión hidrostática, ¿a qué es igual la presión hidrostática? 0.052 por la densidad del lodo por la altura. 0,052 por la densidad de lodo por la altura en TBD, ¿no? Han visto en perforación 1 lo que es TBD, MD. Entonces, depende de la densidad de lodo. La densidad de lodo es el peso del lodo. Y el peso es una fuerza dirigida ¿hacia dónde? ¿Qué dirección tiene el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, si yo tengo un vector hacia abajo, que es el peso y que me da la presión hidrostática, y la pérdida de presión por fricción que también va hacia abajo, ¿qué pasa con esos dos vectores? ¿Cuál es la resultante? ¿Cómo se obtiene? Tengo un vector hacia abajo, el otro vector también hacia abajo. ¿Cuál es la resultante? Un delta. ¿Qué hago con esos dos vectores para obtener el resultante? Sumarlos, porque van en las mismas direcciones. Si un vector va hacia abajo y el otro vector va hacia arriba, ¿qué hago para obtener la resultante? Es la suma total de todas las pérdidas de presión. En este caso, se restan, ¿no ves? Si los vectores van en distintos sentidos, se restan. Si van en el mismo sentido, se suman. Aquí la presión hidrostática es un vector hacia abajo. La delta P por fricción es un vector hacia abajo, por lo tanto tengo que sumar. La presión en el fondo del pozo va a ser la presión hidrostática más la pérdida de presión por fricción en el espacio anular. Entonces, nosotros vamos a tener dos presiones de fondo de pozo.
Una presión de fondo en condiciones estáticas, que cuando tenemos condiciones estáticas, el lodo no está circulando, ¿no ve? Y si no está circulando, ¿cuánto es la pérdida de presión por fricción en el espacio anular? Cero. Cero, porque el lodo no está circulando, no hay fricción ni nada, está paralizado. Por lo tanto, la presión en el fondo, esto se me hace cero y solamente la presión hidrostática, ¿no ve? Entonces, presión hidrostática es 0,052 por densidad de lodo por la altura en TBD. En cambio, en condiciones dinámicas, ahora la presión de fondo viene a ser esa presión hidrostática más la pérdida de presión por fricción en el espacio anular. Porque ya voy a tener, como se está moviendo en condiciones dinámicas, el fluido está en movimiento, voy a tener una pérdida de presión por fricción en el espacio anular que tengo que sumarle a la hidrostática y esa va a ser la verdadera presión de fondo que se está soportando. ¿Ok? Nuevamente, en condiciones estáticas, la presión en el fondo del pozo solo es la presión hidrostática. En condiciones dinámicas, la presión en el fondo es la presión hidrostática más la pérdida de presión por fricción en el espacio anular. Recordemos entonces, presión de bomba es la pérdida de presión por fricción en conexiones superficiales que dependiendo del caso que tengamos vamos a calcular. Y voy a tener el valor. Más la pérdida de presión por fricción en el interior de la herramienta. En el interior de la herramienta, ¿cuántas secciones tenemos en este caso? 3. Tres, sección 1, 2, 3. Pues tenemos que hacer velocidad de fluido, velocidad crítica, si es fluido laminar o turbulento, y pérdida de presión por fricción para la sección 1, las 3 cosas para la sección 2 y las 3 cosas para la sección 3. Y luego recién la sumo y voy a tener la pérdida de presión por fricción en el interior de la herramienta. Luego en el trépano es un caso aparte. Para el trépano hemos dicho que necesitamos las boquillas del trépano, luego calculamos el TFA, calculamos la velocidad de la boquilla y calculamos la pérdida de presión por fricción en el trépano. Y finalmente, para la pérdida de presión por fricción en el espacio anular, tenemos en este caso 4, 5, 6, 7. Esas 4 veces, para las 4 secciones tengo que calcular velocidad de fluido, velocidad crítica y pérdida de presión por fricción. Luego, la sumatoria de las 4 viene a ser la pérdida de presión por fricción en el espacio anular. Presión de bomba es la sumatoria de todas las pérdidas de presión por fricción. Ahora, la presión que se registra en el manómetro del standpipe, que es este valor que aquí teníamos, si nos volvemos a ver acá, aquí, esta es la presión de bomba y esta es la presión que registra el manómetro del standpipe. 3000 es la presión de bomba, 2950 es el manómetro del standpipe. Entonces, ¿a qué va a ser igual este valor? ¿Cómo calculo este valor de 2950? Si tengo una presión de bomba de 3000, ¿qué tengo que quitarle para llegar a los 2950? La presión de fricción. ¿Dónde? En el sistema de circulación o en las ¿Cuál es conexiones el superficiales. sistema de circulación? El manómetro de la El sistema de circulación es todo. Sí. Entonces, ¿qué le tengo que restar? Tengo que restarle 50 PSI, ¿no ve? De 3000 menos 50. ¿Dónde se perdieron esos 50 PSI? En la salida de la bomba. ¿Qué se llama eso? El nanómetro de estampida tengo. Ah, bueno. ¿Qué se llama? En el... No, después el tubo. ¿Qué se llaman? ¿Qué es esto de arriba? ¿En el tubo vertical? A ver, váyanse a la izquierda y lean qué es lo que tenemos aquí. Tenemos conexiones superficiales, tenemos interior de la sarta, tenemos boquilla del trépano y el espacio anular. Si yo ya he pasado todo esto, ¿dónde he perdido esos 50? En el interior de la sarta. ¿Dónde está el interior de la sarta si la sarta está aquí? Las conexiones superficiales.
¿Dónde estoy perdiendo? 50 PSI. En el espacio anular. ¿Cómo el espacio anular? ¿Saben cuál es el espacio anular? El espacio anular está aquí en el pozo. Yo ni siquiera he entrado al pozo. Conexiones superficiales. En conexiones superficiales. Han adivinado todo. Faltó que me digan que eran el trépano y el trépano por acá. Pero yo le dije Todo primero, esto, ¿qué dije viene a las ser? conexiones superficiales. Conexiones superficiales. Entonces, el valor que se va a registrar en el manómetro del standpipe, que es esos 2.950 que vimos, es la presión de bomba que teníamos, que era 3.000 menos los 50. ¿Y qué son los 50? La pérdida de presión por fricción en conexiones superficiales. ¿Ok? Esa es la presión que se registra en el manómetro del standpipe. Entonces, nosotros podemos determinar tanto la presión de bomba, que es la sumatoria de todo, o la presión en el manómetro del standpipe, que es la sumatoria de mejor dicho, la diferencia entre la presión de bomba menos lo que ya perdimos en conexiones superficiales. Por otro lado, nosotros podemos determinar una densidad equivalente de circulación. ¿Qué viene a ser esa densidad equivalente de circulación? Como habíamos hablado anteriormente, cuando el fluido se encuentra en estado de reposo, la densidad que soporto es la densidad de lodo. Pero cuando ya el fluido se encuentra en movimiento, la densidad que soporta aquí ya no va a ser solo la densidad de lodo. La densidad que soporta en el fondo del pozo ya no va a ser la densidad de lodo, sino una densidad equivalente de circulación. ¿Por qué? Porque aquí ya se está considerando también esta pérdida de presión por fricción que aumentan el peso. Es una fuerza. Entonces, la densidad equivalente de circulación en el que se va a soportar en el fondo es la densidad de lodo más la pérdida de presión por fricción en el espacio anular hasta el fondo, es decir, 7, 6, 5 y 4, la sumatoria de todo eso, dividido entre 0,052 por la altura total del pozo, pero en TBD. La densidad equivalente de circulación a la altura de zapato, que también es necesario que la determinemos, va a ser la densidad de lodo más la pérdida de presión por fricción en el espacio anular hasta el zapato solamente. ¿Cuáles serían? ¿Qué pérdida de presión por fricción tengo hasta el zapato solamente? El 1. ¿Dónde me está diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa EA? En el espacio anular. ¿Y el 1 está en el espacio anular? No, está en el interior de la herramienta. Entonces, ¿cuál es la pérdida de presión por fricción en el espacio anular hasta el zapato? Es el número 7. Exacto. Para cuando voy a determinar la densidad equivalente de circulación hasta el zapato, solamente es la pérdida de presión por fricción que tengo hasta el zapato, en este caso es la 7. Si yo quiero determinar la densidad equivalente de circulación en el fondo, tengo que tomar en cuenta la pérdida de presión por fricción hasta el fondo. ¿Y hasta el fondo qué tengo en el espacio anular? Hasta aquí, ¿qué 4, tengo? 5 y 6. ¿Solo 4, 5 y 6? Del espacio ¿Y aquí anular, no hay sí. nada? Bueno, 4, 5, 6, 7. Es todo. Todo. En el fondo soporto todo esto. En el zapato solo soporto el 7, pero en el fondo 4, 5, 6 y 7. Porque esto no lo voy a dejar de lado. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Nuevamente, si a mí me piden de calcular la densidad equivalente de circulación en el fondo del pozo, tengo que considerar la pérdida de presión por fricción todas hasta el fondo, obviamente solo espacio anular. Y la altura total del pozo en TBD. Si a mí me piden determinar la densidad equivalente de circulación hasta el zapato, tengo que considerar la pérdida de presión por fricción en el espacio anular hasta el zapato, que en este caso solamente sería la 7. Y la altura del zapato, pero también en TBD. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge, está todo bien. Bien. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio de aplicación. Dice, se está perforando un pozo a la profundidad de 3.800 metros MD, 3.500 metros TBD, con trépanos de 8,1 pulgadas, tiene boquillas de 3x12 más 3x11, estas son las boquillas. ¿Cuántas boquillas entonces tiene? Si me dice 3x12 más 3x11. 6. 6. Tiene 3 boquillas de 12 y 3 boquillas de 11. En realidad estos 12 y 11 son factores, o mejor dicho, son fracciones de 32. En realidad lo que ocurre es 12 sobre 32 de pulgada y 11 sobre 32 de pulgada. Esa es la verdadera medida.
Ahorita vamos a verlo. Más 100 metros de drill collar de 6,1 pulgada por 2,1 de pulgada, más 150 metros de heavyweight de 5x3, más drill pie de 5 por 4,276 por la densidad, y bueno, eso es lo que tenemos de herramienta. También tenemos densidad de lodo de 11,5 ppg, una viscosidad plástica de 40 centipoints, un punto cedente de 33 libras sobre 100 pies cuadrados. La última cañería de revestimiento es casing de 9,5 octavos por 8,755, asentada en 2.600 metros. En superficie se cuenta con conexiones tipo 2. ¿Para qué es esto? Conexiones tipo 2. ¿Para qué sería? Dice, en superficie se cuenta con conexiones tipo 2. ¿Para qué es eso? Volvamos a ver. Tengo pérdida de conexión, pérdida de presión en conexiones superficiales y tengo distintos tipos, distintos casos. ¿Qué quiere decir que en superficie se tenga conexiones tipo 2? La longitud equivalente, ¿Cuál es la longitud equivalente? 946 pies. Si me dice tipo 2, quiere decir que voy a utilizar este segundo caso y voy a considerar la longitud de 946 pies. Si me dice tipo 4, pues me voy al caso 4 y considero 424 pies. Para eso es ese dato del tipo de conexiones superficiales. Entonces, con ese dato, nosotros vamos a poder determinar cuál es la pérdida de presión por fricción en conexiones superficiales. 3 bombas duplex doble acción de 11 pulgadas por 6 pulgadas por 2,1 de pulgada. ¿Qué viene a ser 11 pulgadas? La entrada, ¿cómo es el? No es ranura, pues la entrada y salida de la bomba. El diámetro. 12 pulgadas. 11 pulgadas. 11 pulgadas. ¿Qué datos son estos? Es la longitud de la carrera, ingeniero. Correcto, longitud de carrera, bien. 6 pulgadas, De camisa, ingeniero. el diámetro de camisa. 2,1 pulgadas. El diámetro del vástago. Ya, ¿cuál es su nombre? Carlos Guevara. Ya, bien, por lo menos hay uno que está estudiando, ¿no? Eficiencia del 90%. Velocidad de la bomba, 85 emboladas por minuto. ¿Qué es una embolada? Una embolada es el desplazamiento que... De ida y vuelta. De ida y Proceso vuelta. de ida y vuelta en la bomba, correcto. Es una embolada, ida y vuelta. De las cuales 2 trabajan y una se encuentra en stand-by. Entonces tenemos 3 bombas en superficie que son duplex doble acción. De esas 3 solo trabajan 2 y una se encuentra en stand-by. ¿Ok? Lo primero que vamos a terminar es el caudal de la bomba, luego la pérdida de presión en superficie, la pérdida de presión en el interior de la herramienta, la pérdida de presión en el trépano, pérdida de presión en el espacio anular, la presión de bomba, la presión en el manómetro del standpipe, la densidad equivalente de circulación a la altura del zapato y en el fondo del pozo, y la presión de fondo en condiciones estáticas y dinámicas. Con todos esos datos del pozo, lo que nosotros vamos a hacer es determinar todos estos incisos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Vamos a crearnos un nuevo documento. Ya.
Y lo primero que vamos a hacer es realizar el diseño del pozo. Vamos a hacernos un diagrama, a ver. Voy a hacer con este. Tenemos, fíjense, vamos a considerar estos dos tipos de pozos. Aquí tengo un tipo y aquí tengo otro tipo. ¿Cuál va a ser, cuál lo podemos utilizar para nuestro ejercicio? ¿El de acá o el de acá? Veamos nuevamente el ejercicio. Dice que drill collar de 6,1 por 2,1/4, más heavyweight de 5 por 3, más drill pipe de 5 por 4,276. Si se fijan, veamos los espacios, los diámetros externos. Drill collar de 6,1, heavyweight de 5 y drill pipe de 5. Entonces, ¿cuál corresponde? Ese, ¿Este o el de arriba? el otro. Esto es si tuviéramos distintos diámetros, ¿no es? Por ejemplo, este fuera de 5, este de 4,1, ¿cierto? Sí. Pero en este caso estamos hablando de otra herramienta, donde el drill pipe es de 5 y el heavyweight también es de 5. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar este modelo para poder realizar nuestros cálculos. Entonces, 3.800 MD, 3.500 metros TBD. Entonces el fondo del pozo es 3.800 metros MD, 3.500 metros TBD. ¿Qué era MD y qué era TBD? ¿Qué es MD? ¿Qué es MD? Es la profundidad medida. Profundidad medida. De ¿Qué es TBD? profundidad vertical verdadera. Correcto. ¿Para qué es el TBD? ¿Qué vamos a calcular con TBD? La presión y la gradiente. Exacto, presiones y gradientes. ¿Qué vamos a calcular con el MD? El volumen y caída de la presión por fricción. Bien, ¿cuál es su nombre? Vallejos. Vallejo, bien Vallejo. Entonces, MD es para cálculo de volúmenes y caídas de presión o pérdidas de presión, lo que vamos a calcular ahora. Y TBD es para determinar presiones, gradientes y en el caso de la densidad equivalente de circulación también. Entonces ya tenemos esto. Sigamos graficando. Nos dice que trépano de 8,1, está bien, el 8,1, 100 metros de drill collar de 6,1 por 2,1/4. Entonces son 100 metros de drill collar de 6,1 por 2,1/4. Luego tenemos 150 metros de heavyweight de 5 por 3. 150 metros de heavyweight de 5 por 3. Más drill pipe de 5 por 4,276. Drill pipe de 5 por 4,276. Pero tenemos que ver qué longitud tenemos de drill pipe. ¿Qué longitud vamos a tener de drill pipe? Si nos fijamos, tengo aquí 3.800, ¿no ve? El fondo del pozo. Aquí, 3.800. ¿Cuál es el tope del drill collar? No serían 3.400. A ver, ¿cuál es este tope? ¿Hasta dónde llegaríamos? 3.700. 3.700. A los 3.800 que tenemos de fondo del pozo le restamos 100 y aquí tendríamos 3.700. Luego tenemos 150 metros de heavyweight. De 3.700 resto 150. ¿Y cuál es la longitud de drill pipe? 3.550. 3.550, correcto. Entonces, ¿cuánto es la longitud de drill pipe? Todo esto de drill pipe, ¿cuánto es? Todo esto de drill pipe, ¿cuánto es? 3.550. Correcto, 900. este valor, ¿no ve? De aquí para arriba son 3.550. Todo esto es 3.550. Ahora ve las secciones, veámosla. Si yo tengo aquí 3.550 hasta el zapato, toda esta altura, ¿cuánto va a ser? Desde aquí, de los 3.550 hasta el zapato, ¿cuánto es esa altura?
950. 950, estoy restando 3.550 menos 2.600 sería 950. Todo esto es 950, ¿no es? Entonces tengo aquí 950. Veamos, las secciones vamos a tener una sección 1 en el interior del drill pipe, una sección 2 en el interior del heavyweight, una sección 3 en el interior del drill collar, una sección 4 entre el drill collar y el agujero, una sección 5 desde el tope del drill collar hasta el zapato, ¿no ve? Todo esto. Entonces veamos qué longitud. Todo eso, ¿cuánto es? Desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? ¿Cuál es la longitud de la sección 5? 1100. 1100, ¿no ve? Para la sección 5 tenemos 950 que es esto y 150 que es esto, serían 1100 metros. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Esto es lo básico, que antes tardábamos, pero ahora tenemos que hacerlo de manera rápida, porque ya es básico para nosotros, ¿no? Ya sabemos realizar los diseños. La cañería, no sé de cuánto es la cañería. Última cañería de revestimiento, 9,5 octavos por 8,755, asentada en 2.600. 9,5 octavos por 8,755, asentada en 2.600. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a considerar para nuestro diagrama. Bien. Vamos con el inciso A. Caudal de la bomba. Vamos a determinar el caudal de la bomba. ¿Cómo determinamos el caudal de la bomba? ¿Cómo determinamos el caudal de la bomba? El caudal de la bomba, Sí, desplazamiento por el... ya. A ver, si yo les doy el avance, no es para que lo tengan archivado y un día antes del examen se pongan a verlo. Hemos avanzado el tema de bombas, ¿no ve? Veamos. El caudal de la bomba, caudal de bombeo, es el desplazamiento de la bomba por la velocidad de la bomba. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. El caudal de la bomba es el desplazamiento de la bomba por la velocidad de la bomba. Veamos los datos que tenemos de la bomba. ¿Qué tenemos de la bomba? Tenemos estos datos. En superficie tenemos 3 bombas duplex doble acción. 3 bombas duplex doble acción. Tres bombas duplex doble acción. Duplex doble acción. De 11 pulgadas por 6 pulgadas por 2,25 de pulgada. 11 pulgadas. ¿Qué vendría a ser 11 pulgadas? Vimos que la longitud de carrera sería 11 pulgadas. Diámetro de la camisa, 6 pulgadas. pulgadas. Bien. Diámetro del vástago. 2,1/2. A ver, veamos. Creo que era eso. 2,25. 2,25. 2,25 de pulgada. Diámetro de camisa, diámetro de vástago. ¿Qué más tenemos de datos de la bomba? La eficiencia. Tenemos una eficiencia de ¿cuánto? Del 90%. ¿Qué más tenemos? La velocidad de la bomba es de 85 emboladas por minuto.
85 emboladas por minuto. Ya. Ya, lo tengo, vamos a insertar. Ya, velocidad de la bomba. Ahí ya tenemos, velocidad de la bomba 85 emboladas por minuto. Lo tenemos acá. Aquí ya había estado. Entonces tenemos todos esos datos de estas tres bombas de dúplex doble acción. Dos trabajan y una se encuentra en stand-by. Entonces, dos trabajan y una en stand-by. Bien, entonces, para calcular el caudal de la bomba, nosotros tenemos que determinar el desplazamiento de la bomba y la velocidad de la bomba. La velocidad de la bomba ya la tenemos, 85 emboladas por minuto. El desplazamiento de la bomba tenemos que determinarlo. ¿De qué depende el desplazamiento de la bomba? Pues verifiquemos. Depende del tipo de bomba que vamos a tener. El desplazamiento de la bomba, hay un desplazamiento para bombas triplex simple acción y otro para bombas duplex doble acción. ¿Qué tipo de bombas tenemos ahorita? Bomba Duplex doble acción. Duplex doble acción, entonces corresponde utilizar esta ecuación. Desplazamiento de la bomba. Dije, ¿por qué una en stand-by? Disculpe. Ya. Siempre en el pozo vamos a tener tres bombas. Dos van a ir trabajando y una se queda en stand-by, significa que se queda parada. Es como si fuera un repuesto, una emergencia. Cualquiera de estas dos que están trabajando, si una se frega, yo no puedo paralizar, en ningún momento puedo paralizar las operaciones. Entonces, si de las dos se frega una, pongo esta otra y la reemplazo. Por favor, pueden poner en silencio. Ya. De estas dos bombas que están trabajando, si una se frega, tomo la tercera que está parada y la conecto y ya voy a tener dos nuevamente trabajando, mientras la fregada la voy a hacer arreglar. ¿Ok? De tal manera de que no paralice operaciones. ¿Se entiende eso? Por eso que siempre en el posto vamos a tener tres, dos trabajando y una en stand-by. ¿Sí? No significa que las tres estén trabajando. No, nunca vas a hacer trabajar tres bombas porque si dejan de trabajar las tres, ¿qué vas a, una se frega, ¿con qué la vas a reemplazar? Ah, perfecto, dije. Ya esa era la duda. Como decía tres bombas, entonces yo pensé que las tres tenían que trabajar. No, solo dos. Por eso dos trabajan y una en stand-by. Como son bombas duplex, doble acción, entonces el desplazamiento de la bomba duplex, doble acción, está dado por esa ecuación. Uy. Ya, entonces vamos a ver. 0,0067 por 2 veces el diámetro de la camisa al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro de la camisa?
6 menos el diámetro 2 por 6 al cuadrado. A ver. Por 6 al cuadrado menos el diámetro del vástago. ¿Cuánto es el diámetro del vástago? 2 1/4. 2 1/4, ¿cuánto sería? 2.25. 2.25. Bien. Longitud de carrera. 11. 11. Eficiencia. 90 sería 0,9. 0,9. 0,9 o 0,90, ¿ya? Sí. ¿Qué faltaría aquí? Este desplazamiento, ¿para cuántas bombas sería? Para una bomba. Para una Multiplicado sola. por 2. Para una sola. Como tenemos 2, tenemos que multiplicar por 2. Por 2. Entonces, aquí lo vamos a multiplicar por 2. Multiplicamos por 2 porque son 2 bombas. Por 2. ¿Ok? Entonces vamos al cálculo. ¿Cuánto sería el desplazamiento de la bomba? 8.87. 8.87. 88 sería redondeando. 8.88. ¿En qué me da esto? 8.9. No, 8.88. Ya. ¿Cuánto? ¿En qué me queda esto? Gal por embolada. Galones por embolada. Gales, galones, ¿ya? Galones por embolada. Entonces ya tengo este resultado que es el desplazamiento de la bomba. Por lo tanto, mi caudal de bomba es el desplazamiento de la bomba por la velocidad de la bomba. Y vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el desplazamiento de la bomba? 8,88 y la velocidad de la bomba 85 emboladas por minuto. ¿Cuánto sería el caudal de la bomba? Redondeado 755. 755, ¿qué? El desplazamiento me da en galones sobre embolada y la velocidad me da en embolada sobre minuto. Embolada y embolada se me va. ¿En qué me queda el caudal? Galones por minuto. Galones por minuto. ppm, galones por minuto. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí como resultado el caudal de la bomba, que sería el inciso A. Bien, se nos fue el tiempo, entonces el día viernes vamos a tratar de terminar este ejercicio y para tener todo listo para el próximo miércoles, que sería el examen. Todo esto va a ser pregunta de examen. Un examen va a ser más o menos así. Porque aquí ya tenemos bomba, que es lo que hemos avanzado, y todas las pérdidas de presión por fricción. Bien. ¿Alguna pregunta? En el examen de ingeniero va a ser solamente práctico, no va a entrar teórico. Sí, práctica va a ser. Yo ingeniero. Listo. Entonces, se lo voy a pasar esto para que vayan viéndolo. Y nos vemos el día viernes. ¿Ok? Hasta el viernes entonces. Ok, gracias. Ok, ingeniero.